Entonces estamos un poquito inundados, pero felices. Ha llovido muchísimo. Para todos, este seminario que estamos haciendo de actualización en la tecnología de superficie ocular eh, está llevado a cabo por los doctores Carlos Vergés y Sara Gutiérrez. El doctor Carlos Vergés, a quien le agradezco de antemano, doctor, gracias por estar con nosotros. Es el director del Instituto Oftalmológico de CEOS y profesor titular de la Cátedra de Oftalmología en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente dirige la unidad de córnea y superficie ocular y está centrado en la investigación clínica y de laboratorio en el ojo seco, en la búsqueda de los biomarcadores en la lágrima y la tecnología de IPL y láser para el tratamiento. Obviamente, el doctor Vergés no necesita tanta presentación, pero para nosotros es maravilloso tener una persona tan importante en el gremio oftalmológico con nosotros el día de hoy. La doctora y optometría de la visión está especializada en las aplicaciones clínicas eh, oculares. Esto dicho, vamos a empezar la reunión con la doctora. Vale. Antes de que empiece la doctora Sara, voy a hacer una pequeña interrupción. Cualquier pregunta que puedan tener los participantes, la pueden escribir en el chat de, de la conversación y las leeremos al final en el espacio que tendremos de preguntas y respuestas dirigida a cualquiera de los dos de nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. ¿Veis mi pantalla? Sí, señora, ya la vemos. Fenomenal. Pues buenos días desde Madrid. Yo soy Sara Gutiérrez, trabajo en Oculus Iberia y hoy os voy a presentar el diagnóstico de ojo seco a través del Keratograph 5M. Para ello, para empezar, voy a hacer una pequeña aclaración o recordatorio de lo que es el ojo seco y siguiendo con el informe publicado en el DEUS-2 en 2017, recordar que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y que va acompañada de síntomas oculares, en la que la inestabilidad, hiperesmolaridad, inflamación y daño de la superficie ocular así como las anomalías neurosensoriales, desempeñan papeles etiológicos. Entonces, partiendo de la base de lo que es la definición actualmente aceptada como ojo seco, tenemos que tener en cuenta que el ojo seco es una patología crónica y cada vez más frecuente, sobre todo por el estilo de vida que llevamos hoy en día, de mucho uso de pantallas que nos hacen que parpadeemos poco, porque vivimos en ciudades con cada vez más contaminación. Entonces, todo esto implica que se necesita emplear hoy en día mucho tiempo por cada paciente, tanto para diagnosticar ojo seco como para que el paciente entienda qué es lo que tiene y que pueda seguir correctamente el tratamiento. Porque se sabe que hoy en día no existe una buena correlación entre los signos del ojo seco y sus síntomas. Y esto estuvo muy bien explicado en este diagrama que se publicó en esta misma publicación del DEUS-2, en el que se muestran que pacientes, tanto con síntomas como sin síntomas de ojo seco, muchos de ellos pueden acabar desarrollando enfermedad de ojo seco. Entonces es muy necesario para mejorar su estilo de vida, tanto diagnosticarlo como clasificar correctamente el tipo de ojo seco que tiene el paciente. Es decir, si es acuodeficiente, si es evaporativo o si es mixto, para así poder aplicar un tratamiento que sea correcto para cada uno de los pacientes y que esté individualizado para ellos. Entonces, con todo esto, lo que se publicó en el DEUS-2 fueron una serie de pasos para hacer un correcto diagnóstico del ojo seco. Estos pasos constaban de un screening y una evaluación de factores de riesgo de cada paciente y con esto ya se comienzan a hacer test diagnósticos, screening de sintomatología y luego la evaluación de lo que hemos visto antes de los marcadores homeostáticos, que estos son pruebas no invasivas, como el tiempo de ruptura, osmolaridad o evaluación de las tinciones oculares,
Una vez diagnosticado el ojo seco, es importante, como hemos dicho antes, decidir qué tipo de ojo seco tiene el paciente. Si es evaporativo, darán incorrectas algunas de las pruebas y si es acuodeficiente, serán otras. Por lo tanto, viendo estos esquemas, ¿a qué conclusión se llega? Se llega a que a día de hoy no hay una única prueba que sea un gol estándar para el diagnóstico del ojo seco, sino que hay que realizar un conjunto de pruebas. Entonces hay que tener muy en cuenta qué instrumental utilizamos para realizarlo, que este instrumental cuente con la última tecnología desarrollada para que sea el diagnóstico lo más preciso posible y que ese equipo sea capaz de diagnosticar y determinar el grado de severidad de la enfermedad lo antes posible, lo más incipiente posible, con el fin de comenzar el tratamiento antes. Por lo tanto, si volvemos al diagrama que hemos visto antes, publicado por el DEUS2, vamos a intentar tener un equipo que cumpla con cada uno de estos requisitos. Si vemos los test de screening, los test de sintomatología, el queratógrafo posee diferentes tipos de test en función de lo que le guste a cada doctor para poder cumplir este paso. En cuanto a la evaluación de marcadores homeostáticos, también el queratógrafo posee muchos de ellos, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en un único equipo ya podemos ver que los test diagnósticos para determinar si un paciente tiene o no ojo seco, lo estamos cumpliendo con un único equipo. Después, para determinar y para clasificar la enfermedad, el queratógrafo incluye las pruebas necesarias para ver si tenemos un ojo seco evaporativo, es decir, evaluación de lípidos y de las glándulas de meiomio, de posibles degeneraciones, y también posee pruebas para determinar el volumen lagrimal. Es decir, tenemos que en un único equipo que nos ahorra tiempo y espacio en las consultas, que ahora es muy necesario, y hace que para el paciente sea más cómodo, tenemos en un único equipo todas las pruebas necesarias. Entonces, ahora vamos a ver cómo con el queratógrafo podemos seguir todos los pasos recomendados por el DEUS2 en un único equipo como sistema de medición y evaluación. Entonces, para empezar, ¿cómo mide el queratógrafo? Pues para poder medir diferentes estructuras de la superficie ocular, por supuesto necesitamos diferentes iluminaciones. En el caso de la evaluación de la película lagrimal y del enrojecimiento, lo que utiliza el queratógrafo son los discos de plácido, porque el queratógrafo, como vemos, está compuesto por discos de plácido. Son los discos de plácido iluminados de blanco o mediante iluminación infrarroja. Para evaluar las glándulas de meibomio, el meiboscan que se llama con el queratógrafo, se utilizan 6 puntos LED de iluminación infrarroja también. Después, para evaluar tinciones con fluoresceína se utilizan LEDs azules, igual que con las lámparas de hendidura, y así podemos ver el verde de la fluoresceína. Y también para hacer otras evaluaciones de la película lagrimal tenemos 2 puntos LED blancos que ahora veremos en qué pruebas se utilizan. Además de la iluminación, también es importante jugar con la magnificación de la imagen, porque dependiendo de la estructura que queramos ver en cada punto, necesitaremos más o menos zoom. Entonces, para ver la película lagrimal, tenemos campos de visiones de 10 milímetros y de 15 milímetros. Con eso es suficiente. Para topografía, que esto no entra tan dentro del ojo seco, pero bueno, el queratógrafo también tiene un módulo de topografía mediante discos de plácido. Ahí se utiliza un campo de visión de 15 milímetros. Para la evaluación del enrojecimiento y de las glándulas de meibomio, que necesitamos ver el ojo completo, tenemos un campo de visión mayor de 26 milímetros. Y si queremos utilizar el queratógrafo como un sistema de imagen tipo lámpara de hendidura, podemos utilizar cualquiera de las 3 magnificaciones. Entonces, una vez visto cómo se realizan las medidas a través del queratógrafo, vamos a ver qué medidas podemos hacer y cuáles son las más importantes, siguiendo también un poco con estas recomendaciones del DEUS2. Entonces, empezamos con la evaluación de la película lagrimal y vamos a empezar con la altura del menisco. ¿Cómo mide el queratógrafo el menisco? Lo que tenemos que hacer es hacer una foto del menisco, se puede hacer tanto con diodos blancos para tener la imagen a color como con infrarrojo, que al final es como mejor se ve, que es lo que se recomienda. Y entonces hacemos una imagen del borde del párpado para ver el menisco lagrimal.
Lo que se hacen es tomar medidas en diferentes posiciones del menisco y el queratógrafo de forma automática hace una media y lo gradúa en este sistema de semáforo que tenemos, que es con lo que solemos trabajar en Oculus. Este sistema de semáforo lo vamos a ver en todas las pruebas. Si lo sale clasificado en verde, quiere decir que está bien, que está todo correcto, y en rojo quiere decir que cuidado, que hay alguna alteración para esta prueba. Entonces, una vez se toman las medidas y se hace la media, automáticamente el queratógrafo marca dónde está el resultado de este paciente para esta prueba. En esta captura de pantalla que tengo, pues se muestra que es una altura de menisco normal, entre 0,35 y 2 milímetros. Y así sería cómo se evalúa el volumen de la película lagrimal a través del queratógrafo. También esta prueba permite ver otro tipo de patologías, como por ejemplo si existiese conjuntivocalasia, que vemos que la altura de menisco no es igual a lo largo de todo el borde del párpado, pues aquí de forma muy visual se ve enseguida. Pasando ahora al tiempo de ruptura de la película lagrimal, el queratógrafo tiene una prueba que se llama NICPUT, la K es de queratógrafo. Primero vamos a ver cómo se mide el tiempo de ruptura. Cuando parpadeamos, cuando un paciente parpadea, al principio tenemos la película lagrimal intacta, después comienza a adelgazarse esta película lagrimal y por último ya se produce la ruptura. ¿Cómo el queratógrafo capta cada uno de estos momentos? Lo que hace es que se proyectan las miras de los discos de Plácido en lo que es la película lagrimal y al principio tenemos miras regulares, es decir, no hay ninguna distorsión de las miras. Después comienzan a distorsionarse las miras en el momento de adelgazamiento de la película lagrimal. Quiere decir que por las zonas, aquí está marcado de rojo, las zonas donde ya se va adelgazando la película lagrimal, estas miras están ya distorsionadas y por último se produce la ruptura de la película lagrimal y ya aparecen como las miras rotas, no solo distorsionadas, sino ya rotas. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Al principio todo se ve sin distorsionar, después, perdón. Después ya se empieza a ver una distorsión en las miras y por último aquí veríamos ya lo que es la ruptura de la película lagrimal. Esto lo capta el queratógrafo y lo que hace es que de forma automática, objetiva, sin necesidad de instilar fluoresceína ni nada, capta dónde se rompe, en qué zona se rompe la película lagrimal, lo que hace que sea una prueba repetible y además que no sea dependiente de la persona que lo está midiendo. Esta sería la imagen que nos da de los resultados del tiempo de ruptura. Lo que tenemos es en la parte derecha superior lo que es la córnea, un diámetro de 8×8 dividido en secciones y se va coloreando en las zonas de la córnea donde la película lagrimal se ha roto y se va coloreando en función del momento en el que se ha roto. Si se colorea de rojos, naranjas, quiere decir que se ha roto pronto y verdes ya quiere decir que se ha roto más tarde. Además de esto, que es bastante visual, también tenemos una gráfica que aparece justo debajo que muestra el porcentaje de película lagrimal que se ha roto en función del tiempo que ha pasado desde que el paciente ha parpadeado por última vez. Entonces vemos lo rápido que se ha roto la lágrima y lo estable o inestable que es. Además aparece el tiempo exacto de la primera ruptura de la lágrima, el tiempo medio y la clasificación que con estos datos el queratógrafo hace. Y luego aparece, como para el resto de pruebas, esta clasificación en este sistema de semáforo, del graduado de 1 al 4. Esta prueba, al ser muy reproducible, lo que permite es realizar un seguimiento a lo largo del tiempo en función de cuándo se han ido haciendo los siguientes exámenes para ver si los tratamientos están evolucionando bien o no. Entonces permite comparar 3 exámenes de 3 días diferentes para ver ese progreso del tiempo de ruptura. Pasamos ahora a la evaluación de la capa lipídica, una prueba muy importante para determinar el tipo de ojo seco que puede tener nuestro paciente. ¿Por qué es importante? ¿Qué funciones tiene la capa lipídica? Impide la evaporación de la lágrima, evita el desbordamiento también de la lágrima, previene la contaminación que puede causar la piel en la lágrima, previene la fricción entre el borde del párpado y la superficie ocular y, por último, proporciona una buena calidad óptica. Por lo tanto, es importante determinar
el espesor de la capa lipídica para así saber la estabilidad que tiene la película lagrimal y la posible evaporación que ésta tenga. Por lo tanto, ¿cómo se evalúa a través del queratógrafo la capa lipídica? Como ya sabemos, la capa lipídica es la última capa de la lágrima, la que es más externa, y se ve en la lágrima como, aquí lo vamos a ver, como si en un charco de agua echásemos aceite. Entonces, cuanto más lípidos haya, más se va a ver este patrón de colores. Como vemos aquí en este vídeo, capa lipídica gruesa, vemos un patrón de colores azules, rojos, quiere decir que hay mucho lípido. Y si pongo el vídeo de la capa lipídica más fina, vemos que este patrón de colores no se ve tanto, sino que se ve un color más ocre, más amarillento, grisáceo. Entonces, de esta forma se va a ver visualmente si hay mucho lípido o poco lípido y se va a poder contabilizar. Entonces, esto sería una imagen que tiene que coger queratógrafo. En este caso, es una imagen con bastante patrón de color y en función de eso lo vamos a meter en otra vez en esta clasificación por colores. En función de los colores que veamos, te viene una descripción y aquí lo añadimos. Paso ahora a la dinámica de la película lagrimal. Otra prueba que a lo mejor no es tan conocida, pero que también es importante saber para qué sirve. ¿Por qué es necesario? Porque en pacientes con ojo seco, estos desórdenes pueden ser causados bien por una reducción de la producción de la película lagrimal acuosa o por un incremento de la evaporación. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones lo que conlleva es a una ruptura de la película lagrimal más rápida que en un paciente que no posea ojo seco. Entonces, conocer los movimientos de la lágrima tiene un significado correlativo con el espesor de la película lagrimal. Por lo tanto, esto quiere decir que movimientos lentos de la película lagrimal se asocian con una capa lipídica más gruesa y con más viscosidad de la lágrima, mientras que cuando los movimientos son rápidos tras el parpadeo, la correlación en este caso es negativa con el espesor de la película lagrimal y con su viscosidad. Lo vamos a ver aquí con un vídeo grabado con el queratógrafo. Si vemos cuando el paciente parpadea, vemos cómo estas partículas suben. Entonces, lo que hay que analizar aquí es la cantidad de partículas que hay para determinar la viscosidad de la película lagrimal y la velocidad que éstas llevan. Entonces, una vez esto se analiza, se mete otra vez en esta clasificación que proporciona el queratógrafo. Y de esta forma se conoce la dinámica de la película lagrimal. Entonces, hasta aquí hemos analizado lo que es la lágrima. Ahora vamos a pasar a ver las glándulas de meiomio, muy importantes también para el diagnóstico de ojo seco. Todos sabemos más o menos cómo es un párpado con glándulas de meiomio correctas, es decir, tienen que ser rectas, no tiene que haber entrecruzamientos, tienen que cubrir todo el párpado, desde el principio hasta el final del párpado, y no tiene que haber zonas de vacío. Eso sería un párpado con unas glándulas de meiomio perfectas. Y por supuesto no tienen que estar taponadas. Entonces, lo que se hace con el queratógrafo es detectar estas zonas donde hay pocas glándulas de meibomio, que las glándulas no sean lo suficientemente largas, que haya una distorsión o inclinación, que algunas glándulas estén hinchadas o que haya zonas de vacíos o atrofia. Todo esto hay que analizarlo para ver si las glándulas están o no funcionando de forma correcta. Entonces, lo que se hace es vertir el párpado, hacer una foto del párpado y el queratógrafo aumenta este contraste para que veamos mejor lo que son las glándulas de meiomio. Y una vez tenemos la foto del párpado tanto superior como inferior, lo que tenemos es una escala que gradúa de grado 0 a grado 3. Y entonces arriba nos aparece la foto de nuestro paciente y tenemos que determinar qué grado tiene nuestro paciente comparándolo con las imágenes de abajo. En función de eso, nosotros arrastramos la imagen, seleccionamos cuál es el grado de nuestro paciente y ya automáticamente te lo mete otra vez en esta escala y te dice qué porcentaje de glándulas de meibomio no están siendo funcionales en función del grado en el que le hayamos clasificado. Y una vez visto esto, pasamos ahora al enrojecimiento. ¿Cómo se evalúa hasta ahora el enrojecimiento? Y con todos los equipos que hay ahora mismo, se evalúa de forma subjetiva. Lo que hay es una escala y en función de esa escala decidimos cómo está nuestro paciente.
lo que hemos conseguido con el queratógrafo es que no haga falta comparar nuestro ojo con una escala, sino que de forma automática te da el grado de ojo rojo que tiene nuestro paciente. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace es tomamos una foto del ojo en el que se vean todos los vasos bien enfocados y mediante procesamiento de imagen lo que hace es detectar la esclera, es decir, detectar cuánto blanco hay en esa imagen. Entonces, en este momento tiñe todo lo rojo, es decir, todos los vasos de negro y hace una comparativa entre cuánto blanco y cuánto negro hay en ese área en el que se ha hecho la foto. Y con esto lo que nos da es un índice de enrojecimiento del 1 al 4. Y también nos dice el área analizada, el área de esclera analizada. Si queremos, bueno, además de tener un valor, un índice único de enrojecimiento, también nos da enrojecimiento vulvar nasal y temporal y enrojecimiento limbar nasal y temporal. Todo esto también de forma objetiva. Si queremos ver de dónde salen estos datos, estos valores que nos da, hay una pantalla en la que tenemos una escala, es la pantalla es tipo la de glándulas de meibomio. Lo que pasa es que aquí nos da la imagen de nuestro paciente directamente ya clasificada. No tenemos que decidir a qué corresponde en esta escala. Esto es un poco para que veamos si necesitamos saber más información. Y entonces nos da un valor, en este caso, por ejemplo, en el de este paciente tenemos un 0,77. Eso quiere decir que está en grado 0 con un 77% de grado 1. Entonces tenemos mucha información de lo que es el enrojecimiento. Y esto, como ya os digo, de forma objetiva e independiente de la persona que haya realizado la prueba. Y por último, después de todas las pruebas, estas pruebas que os he enseñado son las que recomienda el DEUS-2 que están incluidas dentro del queratógrafo. También recomienda que hagamos un test de sintomatología. Aquí os muestro el test OSDI. En España es el que más se usa porque es el que más validado está y en el que más estudios aparece, pero el queratógrafo tiene muchos otros test que se pueden hacer si no nos gusta el OSDI. En este caso, este test lo que tiene es 12 preguntas que se le hacen al paciente y son todas sobre sintomatología de ojo seco. Una vez se rellena el test de forma objetiva, de forma automática nos da una clasificación de normal, leve o moderado grave en función de los resultados que se hayan obtenido con este test. Entonces vemos que con estas pruebas más o menos ya tenemos una forma muy completa de evaluar, de determinar si nuestro paciente tiene ojo seco o no y qué tipo de ojo seco en un único instrumento. Sin embargo, el queratógrafo permite otras cosas. Permite también utilizar el equipo siendo más o menos un sistema de imagen de lámpara hendidura. Se pueden tomar imágenes, vídeos, comparar tinciones para evaluar también el estado de los párpados, pestañas, glándulas y orificios de las glándulas. Se pueden ver margen del párpado, pues si hubiera telangiectasia, marcas, festoneado, lo que fuera. Podemos ver las pestañas, si hubiera costras, si hubiera caspa o lo que sea. Vemos telangiectasias, vemos, bueno, esto ya lo he dicho antes, meibografía, y también podemos hacer vídeos para comprobar si nuestro paciente parpadea de forma completa o no, o lo que sea. Y luego también podemos ver, como he dicho antes, tinciones y comparar cada zona de las tinciones. Todas estas pruebas se incluyen en un protocolo de examen para hacer tanto el diagnóstico como un seguimiento. Aquí vemos cómo es la imagen de este protocolo que se llama GenBis Pro. El protocolo es completamente personalizable, podemos añadir las pruebas que queramos y quitar las que queramos y podemos crear los protocolos que queramos. ¿Qué se suele hacer? Pues un protocolo más corto para un screening. Se suele hacer también aquí en España por lo menos mucho protocolos para preoperatorio tanto de cataratas como refractiva para ver cómo está el paciente antes y para luego hacer el mismo protocolo postoperatorio o si hubiera alguna alteración o el paciente se queja, pues tener ya esta información preoperatoria también. Se hacen protocolos de exámenes más completos, protocolos para adaptación de lentes de contacto, un poco lo que queramos es totalmente personalizable. Y además se pueden añadir pruebas que se han realizado con otros instrumentos, por ejemplo, osmolaridad. Se puede añadir y luego aparecerá en nuestro protocolo, en nuestro informe para luego dar al paciente. Este software GenBis Pro y este informe que nos proporciona el queratógrafo está diseñado exclusivamente para el queratógrafo 5M y fue diseñado por GenBis, que es un instituto alemán que lo diseñó junto con Oculus para hacer
informe lo más completo posible. Y este es el informe que nos da el queratógrafo una vez hemos hecho todas las pruebas. Vemos los datos del paciente, luego vemos en este caso de este ejemplo es un pentágono, pero puede ser un hexágono, un rombo, dependiendo de las pruebas que hayamos añadido a nuestro protocolo. Y lo que hace es que nos marca las pruebas más importantes en cada extremo de la figura. En azul, en un puntito azul, nos muestra dónde está el resultado de nuestro paciente y luego en el centro nos da un valor final, que es un promedio de todas estas pruebas para ver cómo está nuestro paciente. Nos da un valor del 0 al 100, siendo 0 como un ojo perfecto y 100 el máximo de ojo seco. Esto es muy visual para cuando tenemos un tratamiento, pues a simple vista vemos el primer día cómo llegó y cómo va avanzando teniendo un valor numérico, que esto muchas veces es bastante necesario. Además de esto, en el informe para entregar a nuestros pacientes aparecen recomendaciones que hayamos metido de forma manual, lo que queramos, qué tratamiento tienen que seguir, cuándo es la próxima visita, lo que sea, se puede añadir manualmente. Y luego aparece cada una de las pruebas que se le ha realizado al paciente en un sistema de color de semáforo, como hemos ido viendo. Aparece un puntito azul de cuál es el resultado de ese paciente en esa prueba y además aparece, aquí lo tengo en inglés pero se puede poner en español también, aparece una explicación muy sencilla de qué es cada prueba para que el paciente sepa qué le hemos hecho y que tenga todo bastante completo. Y eso sería toda la parte de ojo seco. Después tenemos también, como he dicho antes, otras cosas que incluye el queratógrafo. Al tener discos de plácido se puede realizar una topografía en la que vemos diferentes mapas de elevación y curvatura. Se puede ver también una clasificación del queratocono y también tiene el análisis de Cernique para las aberraciones, una topografía de plácido bastante completa. Tenemos módulos también de pupilometría dinámica que se utilizan mucho también para preoperatorios de cataratas, para ver, dependiendo de si ponemos lentes multifocales, pues ver lo que dilata y contra la pupila para ver si puede haber halos después de la cirugía o lo que sea. Y luego también tenemos, no lo tengo aquí añadido, pero tenemos también un módulo de adaptación de lentes de contacto con una base de datos de diferentes lentes y ver cómo va a quedar, si esas lentes van a quedar cerradas o no. Y esto un poco así explicado rápido, porque tampoco tenía mucho tiempo, es lo que engloba el queratógrafo y las principales pruebas. No sé, bueno, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias por escucharme. Yo creo que las dudas las vamos a resolver al final, me parece. Doctora Sara, Doctora, muchísimas gracias por la presentación muy clara. Ahorita tomaremos nota de las preguntas y haremos una sesioncita de, mm, de preguntas y respuestas al final de la sesión para los dos. Fenomenal, muchas gracias. Genial. Y bueno, ahora tenemos también la presentación en aspectos de tratamiento de ojo seco con el doctor Carlos Vergés. Doctor, si nos regala Hola, unos... buenos días para los países en general, ¿no? De Colombia, y me parece que hay de otros países que también están compartiendo este rato con nosotros. Jaime, guíame para la presentación. con- Puedes compartir pantalla No sé si la tienes ya, si la y ya ves. la tenemos. Sí, señor, Vale, exactamente. Estamos perfectos. vale. Muchas gracias. Perfecto. Vale, bueno, en primer lugar, felicitar a mi compañera Sara, excelente presentación, muy clara, y ya también decir que para mí el Keratograph es mi gol estándar, es mi favorito, como luego veréis. Yo voy a intentar hablar un poco del tratamiento muy dirigido al IPL. Y en este caso al que yo utilizo, Atermite Plus, y luego intentaré explicar el por qué. Pero antes yo creo que es muy importante, como ha hecho Sara, hacer hincapié en algunos aspectos lo que entendemos como ojo seco, sobre todo lo que entendemos actualmente. Es cierto que el informe DIUS 2 es el que marca un referente. Es como la Biblia en ojo seco, pero es del 2017.
También es cierto que este año, en 2024, ha salido el nuevo informe de Lifestyle de tifos, ¿no? Y entonces ya empieza a recalcar otras cosas. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer si queremos llevar un paciente con ojo seco, diagnóstico, tratamiento, a seguimiento, tenemos que entender que a mí me gusta mucho utilizar el símil del iceberg, ¿no? Del iceberg. Una cosa es lo que vemos en la superficie, que serían las manifestaciones clínicas, y lo otro es lo que está por debajo. Y generalmente lo que está debajo de esta parte clínica es mucho más importante en cuanto al significado que va a tener para entender qué es lo que le pasa a ese paciente y poder establecer una pauta de tratamiento, ¿no? Me disculparéis, las diapositivas las tengo todas en inglés, eran muchas y estoy con gripe y me ha sido imposible traducirlas. Entiendo que no habrá ningún problema, que estáis familiarizados perfectamente. Lo que sí vemos es que, bueno, que al final esta situación del ojo seco que está debajo, que no se ve, que muchas veces no tenemos en cuenta, al final lo que nos da es un proceso de inflamación ocular y sistémica. Y esto es el primer tip que quiero que recordéis. El ojo seco es una patología, obviamente, a nivel ocular. Y estamos mirando superficie ocular, córnea conjuntiva, etcétera. Pero es una patología que está dentro del conjunto de una persona que tiene un problema a nivel sistémico, siempre. Hoy en día sabemos que no hay un paciente con un ojo seco que no tenga algún componente a nivel sistémico. Incluso el típico ojo seco de las pantallas de ordenador de mucho rato, que dices, bueno, ¿por qué a esa persona en condiciones a nivel clínico, de datos de ese ojo seco, le afecta de una forma y en otra persona en las mismas condiciones le afecta de otra forma? Bueno, si rascamos un poco y vamos a la historia, que es uno de los elementos clave, como veremos ahora en el paciente de ojo seco, nos daremos cuenta que siempre hay algún trastorno sistémico, por pequeño que sea, que explica el por qué aquella persona es mucho más sintomática o incluso presenta unos signos más evidentes. Por eso hoy en día el concepto de ojo seco, que Sara ha descrito perfectamente citando la definición del DIUS-2, está cambiando y vamos a un concepto mucho más holístico, donde hay unos factores extrínsecos, los que serían estrictamente de la exploración del ojo, junto a unos factores intrínsecos que no vemos, que están relacionados con el cuadro sistémico de ese paciente. Por ejemplo, pues un diabético, pero también enfermedades autoinmunes que no sean muy floridas, como puede ser desde una rosácea, una psoriasis, un lupus, y muchas de ellas que empiezan a manifestarme muchas veces con el ojo seco. Como decía, la última revisión del Lifestyle ya empieza a poner de manifiesto todo esto. De hecho, una de las gráficas, de las figuras que utiliza, es esta que veis aquí, donde al final nos encontramos con todo un pool, un abanico de situaciones que van a tener una repercusión en la clínica de ese paciente, ¿no? Y que eso nos obligan a pensar a la hora de hacer el diagnóstico, no solo en lo que encontramos a nivel ocular, sino en todo lo demás. Entonces, bueno, avanzando un poco, ¿por qué es importante? Sara también lo ha dicho, porque es una de las patologías más frecuentes. Incluso en este momento se admite que la enfermedad de ojo seco, dry eye diseases, es la enfermedad más frecuente en toda la medicina. O sea, imaginaros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay un amplio grupo de pacientes que de personas, digamos, de sujetos que van a sufrir ojo seco. Pero el tema es interesante en cuanto, por ejemplo, en esta diapositiva, que ya es antigua, es del 2007, perdón, es del 2011 en este caso, justo cuando salió también el DIUS, no, perdón, el estudio sobre la disfunción de las glándulas de meigomio. Y salió una serie de datos que, por ejemplo, en la estadística en Estados Unidos nos decía que diagnosticados hay 16 millones y medio de personas, pero fijaros, hay 39 millones, se calcula, que no están diagnosticados y que sufren ojo seco, lo cual llevaba a una población de 55 millones, ¿no? Entonces, este grupo es el importante, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, pues en los estudios recientes, por ejemplo, del 2018, lo que nos está diciendo es que en aquellos pacientes que iban a ser operados de cataratas y que no presentaban síntomas de ojo seco, el 50% tenían
tinción de fluoresceína positiva, 63 un tiempo de rotura lagrimal anómalo y en el 52% de los casos había una disfunción de las glándulas de meiomio. Claro, ese es el paciente de riesgo, el que nos va a dar problemas. Y ya en este caso, y hablando de pacientes que se iban a operar de cataratas y que cada vez tenemos más la tendencia a promover el implante de lentes multifocales, claro, el problema lo tenemos cuando tenemos ese tipo de paciente asintomático, pero que tiene una inestabilidad de la película lagrimal difícil de poner de manifiesto y que cuando le implantamos una lente multifocal, pues los problemas que podemos tener asociados a las lentes multifocales, que sería halos y scattering, con el ojo seco, aumentan. Y entonces lo que tenemos muchas veces es un paciente que no está contento con su resultado y que realmente nos plantea problemas. Incluso hoy en día que conocemos más, pero aún no perfectamente todos los mecanismos, ¿no? de por qué se provocan los halos y que en este caso en un estudio que hizo Curro Alba y que yo tuve el honor de participar, bueno, pues se definía bastante bien el por qué, ¿no? La situación de halos. Pero lo que sí sabemos es que entonces la molestia que va a tener el paciente es mucho más elevada, ¿no? Y uno de los problemas es, bueno, y entonces, ¿cómo medimos esa visión, ¿no? Porque ya hemos visto, y luego hablaremos un poquito también del queratograph, que lo podemos hacer con una tecnología que nos va a dar el estado de esa lágrima, pero a nivel visual, ¿no? Incluso para decidir qué tipo de lente multifocal, en este caso, o EDOF o la que queráis, bueno, pues tenemos las pruebas de sensibilidad al contraste y a mí os lo doy muy de pasada. Un sistema que me encanta es el Light Distortion Analyzer, que es un equipo que lo que nos da es un área de la zona de mala calidad visual en torno a una zona, a un punto que provoca un deslumbramiento. Y es interesante porque nos permite cuantificar un poco qué es lo que está pasando en cada paciente. Como veis aquí, tenemos un área. Este es un caso que os lo pongo porque es interesante para cuantificar, ¿no? El seguimiento, en este caso una lente multifocal con ojo seco y donde le hicimos luz pulsada, donde le hicimos el Thermae. Entonces fijaros que aquí, perdón, en este caso sería antes de hacer el tratamiento de luz pulsada y aquí después de hacer el tratamiento de luz pulsada. Os da una serie de parámetros, pero que es muy gráfico y es muy interesante para enseñárselo al paciente. Yo insisto siempre que el diagnóstico, por supuesto, es fundamental para el médico para orientar el tratamiento, pero para el paciente también es muy importante el utilizar datos objetivos que podamos enseñarle que está evolucionando, en este caso, ojalá, pues que está mejorando, porque es un tipo de paciente psicológicamente un poco diferente, ¿no? Porque ha ido a muchos médicos, no se acaba de creer lo que le han prometido y entonces necesita datos objetivos para creer en aquello que le estáis diciendo. Entonces, si tenemos pues, este tipo de diagnósticos, nos ayuda. Entonces, bueno, dices, bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos un pequeño resumen. Esto es del 2016, pero que un poco recogía bastante todo lo que hay. Entonces dices, bueno, si me meto el ojo seco, ¿lo tengo que tener todo? No. Primero, porque te vas a gastar mucho dinero. Y bueno, pues el que lo tiene bien, pero no es necesario, porque además te entorpece el día a día, ¿no? Son pruebas que te llevan tiempo, molesta al paciente, organizarlo, y entonces sí que aquí, para mí, claramente, mi gol estándar es el Keratograph 5M, sin lugar a duda. O sea, realmente aquí cada uno puede dar su opinión, pero después yo reconozco que como estoy en el tema del ojo seco y mucha investigación clínica y de laboratorio, tengo todos los juguetes. Como dicen aquí, tengo todas las neveras, todos los electrodomésticos y los utilizo todos. Pero al final sí que en el día a día en la clínica tienes que basarte en unos datos que te sean prácticos y que te lleven el menor tiempo posible. Entonces ahí Sara ha explicado perfectamente todo lo que nos permite, todo lo que nos ofrece Keratograph 5M. Y para mí aquí no hay lugar a duda y no voy a entrar en más detalles. Nos da una información muy válida, incluso para mí algo que normalmente no se mira, que es la videoqueratografía, ¿no? Que esa lo has puesto antes y entonces en función de los colores, pero para mí es muy interesante la dinámica de esta película lagrimal, ¿no? Que nos va orientando en función de ese movimiento, si es más lento o más rápido y sobre todo hasta dónde llega. Y eso nos orienta mucho sobre qué tipo de lágrima de ojo seco tenemos y nos orienta, por supuesto, al tratamiento.
si va a haber más lípidos o no, nos orienta si va a ser más evaporativo, si va a ser más relacionado con una disfunción de glándulas de meiomio. Entonces, bueno, es un equipo que es muy interesante para mí. Seguimos, ¿no? Porque el objetivo es llegar al tratamiento. Entonces, bueno, estamos en esa línea de buscar un tratamiento más global, más holístico, teniendo en cuenta que vamos a jugar con factores extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos los tenemos aquí. Podemos, aquí se nos vaya un poco de lo que buscamos en este seminario, pero yo insisto que son fundamentales a la hora de plantear el tratamiento del paciente y, en todo caso, por un tema de tema y de tiempo, nos vamos a centrar un poquito más en el tratamiento a nivel de superficie ocular. Pero no quiero dejar pasar de insistir en todo esto, ¿no? En esos factores intrínsecos. Entonces, bueno, vamos al tratamiento. Y bueno, de entrada ya nos encontramos que hay un abanico de posibilidades tremendo. Y encima, claro, cuando empezamos a hablar ahora de tecnologías, nos empezamos a encontrar que casi todos los que hablan de tratamiento dicen, bueno, es que el tratamiento tradicional no acaba de funcionar perfectamente y nos encontramos con las tecnologías. Y te encuentras aquí con una cantidad de posibilidades que uno al final, igual que le pasaba el diagnóstico, le pasa con el tratamiento, que no sabe bien dónde meterse. Aquí os he metido una cuña que creo que es muy interesante. Estamos en un momento hablando del problema en el planeta de contaminación, etcétera, y de los plásticos. Esta es una diapositiva de un estudio que también he tenido el honor de colaborar con Francesc Marc, que hemos hecho bastantes estudios juntos, formamos un grupito que estamos ahí, y él está muy preocupado por esos factores ambientales, ¿no? Entonces, fijaros este dato, porque en el 2024 se calcula que de los frasquitos de plástico de las gotas de los colirios va a haber 5,1 billones de estos frasquitos. La contaminación de plástico es tremenda y además es un tipo de plástico muy malo como biodegradable. No va a durar como todos los plásticos mucho tiempo, pero debido a su composición, por temas del almacenamiento del colirio que lleva, muy complejo. Por lo tanto, es un tema también a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, una de las cosas que se está proponiendo en todos estos foros, como el de Lifestyle de Tifos, es intentar reducir el número de fármacos para evitar, entre otras cosas, no solo el coste, sino la toxicidad sobre la superficie ocular, incluso sin preservativos, y sobre todo la contaminación del planeta en estos plásticos. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, para entender el tratamiento, yo creo que hoy en día que estamos hablando de inflamación, es muy importante tener varios conceptos muy claros. El primero es el de la parainflamación, que fue descrito a nivel oftalmológico por Mauricio Rolando y sobre todo Stefano Barabino, que es el que más lo ha seguido. Y entonces, claro, lo que nos habla es que a nivel de la superficie ocular tenemos una homeostasis entre factores de defensa que tienen que actuar frente a factores externos como puede ser bacterias, polvo, etcétera, para contrarrestarlos. ¿Qué pasa? Que mientras la secreción, podríamos decir, de esos elementos que van a ir sobre todo los microorganismos, lisocimas, citoquinas, no estén en un nivel muy elevado de concentración, no van a causar daño. Pero si la agresión va aumentando, tanto desde fuera como desde dentro, va a generar una situación donde ya la homeostasis se va a romper y va a aparecer el proceso de inflamación propiamente dicho, con mayor liberación de células y sobre todo mediadoras de la inflamación que van a provocar un daño sobre los tejidos. Por lo tanto, tenemos siempre, fijaros, todo el rato el tema de la inflamación, Entonces tenemos que, claro, la inflamación viene de fuera porque hay todos esos factores externos que entran en contacto con la superficie y la están dañando o activando ese sistema inmune de defensa, ¿no? Innato o ya con las células, las TH17, etcétera, con mecanismos ya inmunológicos mucho más potentes. ¿Dónde quería llevaros? Bueno, una de las cosas que sabemos en este momento es que este proceso que tenemos aquí, que sería esta relación intrínseca-extrínseca, y que está reflejado porque con un ciclo donde tenemos que desde los factores de edad, lo que consumimos, lo que respiramos, lo que tomamos, etcétera, va a tener influencia.
Entonces se va a crear un proceso de inflamación sistémica. Pero hoy en día lo que sí sabemos, y a ciencia cierta, y estamos viendo a ver cómo se puede controlar, es que la mayoría de estos problemas se relacionan con la disfunción a nivel gastrointestinal, los cambios en la microbiota. Todos seguro que habéis oído hablar de esto y nadie entiende bien por dónde cogerlo, porque son conceptos relativamente nuevos que, bueno, pues hasta que no los entendamos y veamos por dónde podemos atacarlos son difíciles. Pero en todo caso, el factor nutricional, pero sobre todo el factor de todo aquello que va a alterar la microbiota es fundamental. ¿Por qué? Pues porque al final va a producir un arco reflejo eferente que va a actuar sobre la superficie ocular y que hoy en día ya tenemos muy estudiado con movilización de una serie de elementos. Al final, falta de inhibidores de la inflamación, como son los ácidos grasos de cadena corta, el piruvato, y movilizando también todas las citoquinas que al aumentar la permeabilidad gastrointestinal pasan al torrente sanguíneo y llegan a los ojos. Por lo tanto, si hacéis una acción directa sobre los ojos sin tener en cuenta todo lo demás, todo lo que hay aquí, va a servir de muy poco, por muy buena, cara y sofisticada que sea la tecnología. Entonces, claro, estamos en el tema de inflamación. Entonces, claro, la pregunta lógica, dices, bueno, vale, muy bien, todo es inflamación, aparte de los datos que conseguimos con otros equipos como Keratograph. Entonces, claro, la inflamación la vamos a tratar ¿con qué? Con antiinflamatorios, pero ¿cuáles? Porque normalmente el paciente de ojo seco va pasando de un tratamiento a otro, desde más suaves a más potentes, y al final ya cuando no sabes qué darle, pues acabas dándoles pues Iftegras o la ciclosporina A, y ya no sabes dónde meterte. Entonces, claro, uno de los elementos que estamos intentando ahora buscar y ya está bastante avanzado es el análisis de la lágrima para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Con ese proceso inflamatorio de superficie. Entonces lo que hacemos es el estudio inmunogenético, tomando la lágrima, como veis aquí, con una pipeta y haciendo, en este caso, era un estudio de ARN mensajero, de transcriptasa de ARN mensajero. Todos son pruebas que se hacen, pero pese a que se han ido rebajando mucho el proceso, incluso el coste, aún estamos, bueno, estamos a un paso, estamos muy cerca, porque podemos detectar una serie de genes que al final lo que vamos a conseguir es una firma genética. La idea es llegar a detectar como 5 o 6 genes que sean prácticamente patognomónicos del ojo seco que nos orienten qué vía inflamatoria está alterada para ir tanto a un fármaco o una tecnología tipo IPL que nos permita mejorar o solucionar en la medida de lo posible ese proceso. Pero insisto, estamos muy enfocados todo a buscar reducir la inflamación. Y en este caso a nivel local, ¿no? Sin descontar todo lo demás. Entonces, ¿qué tenemos a nivel local, ¿no? Teniendo en cuenta que si tenemos un paciente habrá que preguntarle por esa disbiosis, tal, e intentar arreglar ese factor, ¿no? A nivel de microbiota, que otro día si queréis podemos hablar, es muy interesante porque ya hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en todo caso a nivel local, ¿qué tenemos? La luz pulsada. La luz pulsada es un invento que de casualidad entra en el ojo seco, ¿sabéis? Es una historia a través de la dermatología, hacen el tratamiento periocular de tipo dermoestético y ven que mejora el ojo seco y concretamente empieza pues la mujer de Rolando Tollos, que es el que saca por primera vez realmente el IPL en oftalmología. ¿Qué tenemos? Bueno, no es un láser, tiene una longitud de onda que va prácticamente desde los 600 a 1200, pero en 800 prácticamente es donde lo estamos utilizando, y pese a que aún hay muchas dudas, bueno, pues se sabe que tiene un efecto analgésico y neurotrófico, antiinflamatorio, antimicrobiano y de activación de bioestimulación de los tejidos. Bueno, faltan estudios, pero la mayoría van dirigidos a buscar si realmente el efecto principal es el antiinflamatorio. Y ahí estamos, y ahí es donde estamos intentando poner un poquito de luz. Entonces, bueno, los que dicen, no, es que no hay estudios, bueno, de unido, ¿no? Como decimos aquí, o sea, hay bastantes, ¿no? En el 2023 ya había 115 y siguen aumentando, con lo cual, bueno, sabemos ya bastantes cosas, ¿no? Nosotros hemos colaborado, tenemos varias publicaciones, incluso no solo en el ojo seco clásico, sino en el acné rosácea, en el European Journal of Dermatology. La mayoría son estudios clínicos
Y sí que es cierto que la mayoría de estos estudios, pues lo que vienen a demostrar es la sintomatología, pero bueno, también en signos, ¿no? Como al final objetivables, ¿no? Como puede ser el tiempo de rotura lagrimal, etcétera, el Schirmer, toda una serie de datos que al final, para no extenderme, porque los podéis encontrar en el PubMed, lo que viene a demostrar es que clínicamente funciona. Otra cosa es cómo funciona, ¿no? Y luego os doy una pequeña pincelada para acabar. Entonces, bueno, pues vale, pues el IPL funciona a nivel clínico, es lo que está descrito y si habláis con la gente dirá a los que lo tienen, pues oye, no es la panacea, pero me soluciona bastantes problemas y si lo combino con otras cosas, pues ni tan mal, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? La pregunta, que es lo que yo también un poco intenté en su momento. ¿Los sistemas de IPL que se utilizaban en dermoestética son los óptimos para tratar el ojo seco? Y la respuesta es no, no de mucho, pero había que hacer cambios, ¿no? Porque no estaban pensados para el ojo seco. Entonces, bueno, fue un momento en el 2015 donde yo particularmente empecé a trabajar con la luz pulsada y entonces uno de los primeros problemas que teníamos era que la potencia eran muy elevadas y a veces podían provocar quemaduras y sobre todo en gente con la piel pigmentada de color, de la clasificación que sería 1, el tipo más blanco, a 6, que sería el negro muy oscuro, bueno, pues solo se podía utilizar en el 1, 2, 3, ¿no? Y quedaba todo un abanico de gente pues bastante importante que no se podía tratar. Entonces dijimos, hombre, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, pues entonces lo que hicimos fue coger esta tecnología que trabaja disparando una serie de pulsos de una luz muy potente y los dividimos como cuando hacíamos la época de cuando empezó los micropulsos en el facomulsificador para la cirugía de la catarata. Y entonces, bueno, pues a la casa comercial yo le pedí si me podían hacer dentro de los pulsos micropulsos para poder conseguir dos cosas. Primero, que no subiera mucho la temperatura en la piel y lo otro es que la energía fuese estable. Porque el problema que nos encontrábamos es que es una luz de xenón, ¿no? Lo que dispara, que a lo largo del tratamiento la energía que recogíamos en un osciloscopio tenía que ser muy constante. Y en cambio, con otras plataformas lo que veíamos es que disminuía mucho. Entonces, bueno, pues los que saben nos dijeron, bueno, ya tenemos en cuenta esto para en termostética y entonces, bueno, pues hay que hacerles más pasadas. Entonces, claro, dije, hombre, si no tenemos algo muy concreto y tenemos el ojo por allí, pues que no sea peor remedio que la enfermedad. No podemos conseguir que sea más estable y entonces sí que vimos que con los micropulsos era muy estable como tenéis aquí, ¿no? Incluso lo que también era muy importante es que el TRT, el tiempo de recuperación térmica de la piel, como veis aquí, esto representa la temperatura que alcanzan los pulsos con sus micropulsos, es más suave que la que necesita la piel para recuperarse y no inducir una quemadura. Y esto no es muy importante porque así lo podíamos utilizar no solo con los pacientes en condiciones normales, sino aquellos que tenían la piel pigmentada. Para esto lo que también hicimos es, yo le pedí, lo hicimos, yo fui pidiendo a la casa comercial, que fue fabricando, porque he trabajado con 3 casas comerciales, que además la pieza de mano se pudiese regular y sobre todo que tuviésemos antes de empezar la garantía de que la energía era correcta y que no iba a haber ni pérdidas ni quemaduras. Y esto es muy importante porque la mayoría de IPLs, curiosamente, los que incluso se están utilizando en oftalmología, no lo tiene. Entonces, claro, la idea era conseguir un equipo, una tecnología muy efectiva y muy segura. Entonces, varias preguntas, porque en su momento dijimos, bueno, ¿hacemos una pieza de mano con una ventana pequeña o grande? Ahora, por ejemplo, están de moda las pequeñas. Yo en ese momento hicimos una pequeña y la verdad es que como el tratamiento hay que hacerlo en zonas más o menos amplias, como veis aquí, y más si además vas a hacer algo de dermostética o hay una rosácea, optamos yo recomendé una de tipo medio, de 4,8 por 1,3 centímetros. Siempre, si tienes una lesión pequeñita, puedes ponerle como un parche con el agujerito idóneo para que se adapte a esa lesión y entonces con la misma pieza lo puedes hacer. ¿Que tienes la pequeña? Bueno, lo importante sería tener las dos, ¿no? Porque depende de qué tratamiento te va a interesar más una u otra. Si solo hay una, yo me quedo, prefiero esta, pero bueno, es un tema más personal. La otra pregunta era,
¿Es más efectivo si lo hacemos directamente sobre la piel o lo hacemos con la protección de Googles? Yo, de estas gafas, ¿no? Yo cuando empecé pensaba que esto, o sea, he de deciros que a mí cuando me lo presentaron en su día y hablé con Toyos, que fue el primero que me dijo que esto funcionaba, cuando se lo vi hacer, dije, ¿le estás dando por aquí y te va a mejorar las glándulas de meibomio aquí dentro? No me lo acabo de creer. Entonces me dijo, bueno, pues pruébalo. Y la verdad es que lo empecé a probar y funcionaba. Y entonces dije, no, no, pero estoy seguro que si le pongo la cascarilla, la protección y se lo hago directamente, funcionará mejor. Bueno, pues para sorpresa mía, no. Tenía razón. Los resultados, y que están publicados incluso, es bastante similar. Otra cosa es para otras indicaciones, por ejemplo, de tipo dermoestético, si quieres tratar pues, una pequeña blefarocalasia, antes de ir al quirófano, pues puedes hacer la luz pulsada que va a funcionar y aquí sí que es necesario pues, que le pongas la protección, como veis aquí, y actuar directamente. Pero concretamente para el ojo seco, la verdad es que la experiencia, y la sigo teniendo, es resultados muy similares. Y por último, lo importante en esto era el tema de la inflamación, ¿no? Y como os decía antes y en la presentación, yo hace ya unos años que estoy muy trabajando con el tema genético, sobre todo en la lágrima, buscando biomarcadores para Alzheimer, para otras enfermedades, para patologías sobre todo dermatológicas con afectación ocular, como la rosácea, etcétera. Entonces, bueno, tengo la suerte de trabajar en un hospital donde hay un laboratorio muy potente de genética, donde tenemos pues también todos los aparatitos, bueno, son oncólogos, ¿no? Es el departamento, el laboratorio de oncología, y entonces hemos hecho una unidad para oftalmología que aprovechamos toda su tecnología. Entonces, es un estudio que ahora saldrá publicado y es el primero donde realmente lo que miramos son los biomarcadores de sobreexpresión genética relacionados con la inflamación en la lágrima. Este ya está publicado, este estudio, porque es un estudio muy interesante que lo que hacíamos era analizar casi 1000 genes, la sobreexpresión, es distinto, ¿no? Pero bueno, 1000 genes, para que nos entendamos. Y la idea era, para simplificarlo, ir reduciendo mucho. Entonces lo hemos bajado a 25, el test que hacemos son 25, pero sabemos que estos es lo que llamamos la firma genética. Si están estos, sabemos que es un ojo seco con componente inflamatorio, y entonces aquí lo que hacíamos era el tratamiento con luz pulsada y lo que veíamos que era en el pre y el post hay una diferencia, hay una bajada importante que sobre todo lo veíamos aquí con los tipos de genes, sobre todo el TH17, que es el más relacionado, ¿no?, con la respuesta inmunogénica en la superficie ocular, el MUC1 y el RARES, ¿no? Todo esto lo que nos daba la pista de que realmente la luz pulsada, por fin podemos demostrar que tiene objetivamente un efecto antiinflamatorio. Incluso hemos podido llegar a ver en qué zonas de la célula actúa, ¿no? Como vemos aquí, que está inhibido y no nos vamos a extender, que no es el caso, ¿no? Pero sí que ya sabemos mucho más de qué es lo que hace la luz pulsada, por lo menos como efecto antiinflamatorio. Y el otro punto que es clave es que, como os decía antes, no todas las luces pulsadas que hay en el mercado, todos los IPL, sirven para este tipo de piel, de fotopigmento, que realmente aquí con una luz pulsada estándar, de hecho ya la casa comercial te dice que no lo hagas. Y nosotros podemos hacer 4 y 5 sin ningún problema, y a veces hasta fotopigmento 6, ¿no? Y entonces lo hacemos a nivel para tratamiento del ojo seco, pero también como por ejemplo en este caso una rosácea, donde como vemos va a mejorar el estado de la piel, y cuando hay afectación ocular también va a haber una mejora significativa. Para otras patologías no voy a extenderme, y únicamente acabar diciendo que lo que estamos también haciendo ahora es que veíamos que el otro factor importante, ¿no?, y también relacionado con la inflamación, es el neurotrofismo. Entonces, con la microscopía confocal, lo que podemos ver es el plexo subbasal, pero también la reacción inflamatoria, ¿no?, las células de Langerhans, la presencia de neuromas, y entonces lo que estamos viendo es que realmente este es un paciente, antes de empezar el tratamiento, un ojo seco con una pérdida muy importante de la densidad del plexo subbasal, comparado con lo que sería una córnea normal, y una vez le vamos haciendo el tratamiento va mejorando, van apareciendo más fibras, y realmente explicaría también en parte por qué estos pacientes van a mejorar. Como conclusión,
porque me he ido, me parece, bastante del tiempo. Lo que sí, haceros un poco hincapié en que realmente en este momento tenemos la necesidad de diagnosticar el ojo seco, sobre todo cuando pensamos en cirugía refractiva, facorrefractiva, con lentes premium, y que es una patología donde realmente hay que diagnosticar el subclínico, ¿no? Y ahí realmente el queratograph es clave, nos va a ayudar 100%. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos ir a mejorar un paciente con ojo seco si no pensamos también en el tema sistémico. ¿Qué patología tiene? Sobre todo pues, si es un diabético, pero tenemos que intentar ver esto. Esto es un tema que está ahí, pero estamos muy cerca también mediante sistemas de PCRs de poder analizar también las firmas microbianas, ¿no? Si tienes estos bichos, mal asunto. Tienes que recurrir a tratamientos específicos, sobre todo probióticos, pero no todos los probióticos. Esto es una historia que ahora todo el mundo toma probióticos. Bueno, ojo con los que tomas, porque si tienes una flora con microorganismos, bacterias patógenas, lo que está haciendo el probiótico es alimentar a las patógenas que todavía se cargan más a las buenas. Por lo tanto, la cuestión no es le doy a todo el mundo probióticos, no es tan sencillo. El tema clave es la inflamación y entonces realmente aquí lo que tenemos pues, es un equipo, el Thermae Plus, que tiene un efecto clínico demostrado, pero ya empezamos a tener datos objetivos de que va a actuar sobre la inflamación y eso explicaría la mejora de los signos y los síntomas que encontramos en nuestros pacientes. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y dispuesto también a contestar las dudas que pueda haber en los que nos están oyendo. Muchas gracias. Doctor Vergés, muchísimas gracias. Muy clara, muy buena la presentación. Muy informativa para todos. Creo que muchos temas nuevos sobre el tratamiento y muy interesante todo lo que están haciendo de investigación a través en la parte genética para ver realmente el origen de dónde viene esto y cómo lo podemos tratar. Tenemos algunas preguntitas acá en la audiencia que nos han hecho para las dos en los chats, en los diferentes chats de la conferencia. La primera, para la doctora Sara, nos preguntan sobre las escalas de clasificación del Keratograph 5M y nos hacen la pregunta que si hay alguna diferenciación según el sexo del paciente en las diferentes escalas. No, no, lo clasifica igual. Lo que pasa sí es cierto que aunque haya más tendencia a lo mejor en mujeres a ojo seco o lo que sea, no diferencia tanto los resultados dentro de una misma prueba. Si hay ojo seco en un paciente, te va a dar igual, sea mujer u hombre. Entonces no hace esa diferenciación. Maravilloso, maravilloso. El doctor Vergés, hablando un poquito del TERMAI o de la IPL, históricamente hemos oído que la IPL se utiliza para ojos secos evaporativos. Sin embargo, ha habido algunas charlas donde hablamos que ya estamos aplicándolo a qué tipo de pacientes, los pacientes con acuodeficiencia, con ojo evaporativo, con las dos. ¿Nos podría dar alguna indicación sobre esta pregunta? Sí, sí. A ver, en primer lugar, a nivel clínico, el 90% de los pacientes tienen una situación mixta de acuodeficiente evaporativo, ¿no? Es muy difícil y a todos los clínicos admitimos que prácticamente no encuentras un paciente puro de una forma o de otra, ¿no? En distinto grado, porcentaje, pero todos son mixtos. El ojo seco habitual que encontramos, podríamos decir, en la calle, es el que está muy relacionado con la disfunción de las glándulas de meibomio, donde lo que va a haber es un trastorno en la capa lipídica, de cantidad o de calidad, o ambas, y va a estar más en la línea del evaporativo, ¿no? Pero bueno, también nosotros tratamos bastante paciente aquí en el hospital, por ejemplo, con oncología, todos los estudios que van haciendo con
sobre todo con tratamientos de quimioterapia, ¿no? Todos dañan al final la película lagrimal, bien directamente por la glándula lagrimal, porque hay una alteración en la vía inmunológica. Y luego tenemos también mucho paciente con cuadro de ojo seco severo. Entonces dices, ¿el IPL dónde está indicado? En todos. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que lo primero donde se vio su eficacia fue en la disfunción de las glándulas de meibomio, ¿no? La idea era mejorar, ¿no? la calidad y la secreción de estas glándulas para formar una mejor capa lipídica y evaporar la evaporación, retrasar la evaporación y mejorar incluso la fricción, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la córnea, ¿no? La queratitis que puede haber es el mecanismo de fricción y eso también en el informe último de Lifestyle de este año está muy bien descrito. Entonces, claro, inicialmente era aquello, pero como lo que estamos viendo es que el efecto más potente, el que a mí realmente más me interesa de la luz pulsada es ese efecto antiinflamatorio, de ahí se deduce que todo aquel proceso de ojo seco que tenga inflamación, o sea, el 100% de los casos, va a beneficiarse de la luz pulsada. Otra cosa es qué parámetros vas a utilizar, porque normalmente sí que es cierto que partimos de unos datos y que cada aparato tiene su base, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues Lumenis utiliza parámetros más altos, entre 10 y 15 julios por centímetro cuadrado. Nosotros bajamos con Thermae Plus a 8. ¿Por qué? Pues los micropulsos. Tiene menos efectos secundarios y en cambio sigue siendo muy efectivo. Entonces aquí el que tiene una luz pulsada sí que, la que sea, ¿no? Va a poder trabajar con el estándar que le va a dar la casa comercial y a partir de aquí, como todos los aparatos, pues va a tener que ir viendo ajustando esos parámetros a cada tipo de paciente y a cada patología, ¿no? Pero la respuesta de ¿hay un tipo de ojo seco indicado para la luz pulsada y otros que no? No, en todo ojo seco hay inflamación y sí que lo que buscamos es reducir la inflamación y reducir gotas, podemos aplicar la luz pulsada. Otra cosa es con qué frecuencia y qué parámetros. Muchas gracias, doctor. Tengo otro par de preguntitas y para no extendernos mucho lo voy a limitar a las últimas dos o tres máximo. Nos preguntan a nivel de protocolo, hemos visto varios protocolos a nivel mundial en el tema de IPL. ¿Qué, ¿Con qué frecuencia y cuántas sesiones se debería estar usando el IPL según su criterio, doctor Veregas? Mira, aquí también es un tema que se inició, o sea, clásicamente se decía 3 o 4 sesiones separadas por 3 semanas cada sesión. ¿Por qué? Porque era lo que derivaba de la experiencia en dermoestética. Y entonces, claro, si tú lo que buscabas era una regeneración del colágeno y de las fibras elásticas, que es lo que buscas básicamente en dermoestética, sí que sabemos que con las energías incluso que se utilizaban, que se van hasta 30 julios, el tiempo necesario entre sesión y sesión era 3, 4 semanas y normalmente 3, 4 sesiones. Que hemos visto que en el cuadro de ojo seco es distinto. No buscamos tanto ese factor a nivel de piel, ¿no? de colágeno. Lo que buscamos es otros factores, básicamente incluso te diría el factor inflamatorio. Entonces, para hacerlo corto, ¿qué es lo que estamos viendo que funciona? Tú puedes hacer, recomendamos también 3, 4 sesiones separadas, incluso por una semana. No necesitas más, porque no estamos buscando ese efecto, ¿no? Estético. Otra cosa es que digas, bueno, yo le hago el ojo seco y el paciente me pide que le arregle un poco también la zona periocular, que le arregle pues las arrugas, las patas de gallo, y entonces pues le combino y le hago un tratamiento mixto. Yo no lo recomiendo, porque incluso a nivel organizativo, incluso a nivel de precios, ¿no? Yendo a un tema muy, si quieres, de la calle, ¿no? Una cosa es el tratamiento de ojo seco y otra cosa es el dermoestético. Son dos cosas distintas. ¿Las puedes más o menos combinar? No te digo que no, pero yo prefiero separarlos. Entonces, como resumen, ojo seco, que no buscas otro tipo de efecto, ¿no? 3, 4 sesiones separadas por una, máximo 2 semanas. No necesitas más. Maravilloso, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para la doctora Gutiérrez, que nos pregunta ¿qué tipo de examen realiza el queratógrafo para interferometría? Preguntan. Bueno, lo que hace el queratógrafo es evalúa l- los lípidos, y perdona, evalúa los lípidos, lo que hace es
el paciente parpadea y mediante un vídeo o una foto, dependiendo de lo que... Nosotros recomendamos hacer vídeo. Hay doctores que hacen una foto y ya está, porque con el vídeo ves, como dijo antes el doctor, tanto cómo es esa capa lipídica como cómo se mueve la lágrima cuando el paciente parpadea. Entonces, lo que se evalúa por ese vídeo, que el queratógrafo ilumina con una luz blanca, se ve tanto la cantidad de lípidos, el color que estos tienen y el patrón que tienen los lípidos. Y con eso ya se decide si hay el volumen de lípidos que hay. Cuanto más color se vea, colores rojos, azules, marrones, eso quiere decir que el volumen de la capa lipídica es lo suficientemente grande. En el caso de que se vean colores más amarillentos o incluso que no se vea nada, si no se ve nada es que la capa lipídica es súper fina. Entonces, en función de eso, es cómo se determina a través del queratógrafo si hay mucho o poco volumen de lípidos. Es una prueba que es subjetiva, sí que es cierto, pero se aprende rápido y enseguida también te pone una descripción de lo que es cada nivel de la clasificación y enseguida se aprende cómo se hace y ya una misma persona la clasificación la hace siempre igual. Es bastante sencillo. Al principio igual parece un poco más tal, pero es muy fácil. Yo aquí quisiera añadir una cosa que estamos haciendo y que lo puedo hacer con queratografía y es muy interesante. Hace tiempo, uno de los problemas, ¿no?, del ojo seco estaba relacionado a la dinámica palpebral, sobre todo cuando hay una blefarocalasis, ¿no? El párpado, el recorrido no es el correcto por el peso sobre el párpado superior y entonces la distancia, ¿no?, la amplitud del parpadeo se veía. Incluso su bota tiene un aparatito, ¿no?, que registra en vídeo y entonces lo que te medía era la apertura máxima y luego también medía el ritmo de parpadeo, ¿no?, y si eran completos o incompletos. Entonces eso un poco se abandonó porque, bueno, necesitabas un aparato que al final era complejo y caro y entonces se dejó. Pero ahora que estamos haciendo tratamientos con luz pulsada o incluso con el CO2, con el láser de CO2 también para algunas cosas de ojo seco. Y entonces, lo que estábamos mirando o que queríamos mirar era si éramos capaces de ver, ¿no?, de cuantificar ese ritmo de parpadeo. ¿No? Y entonces puedes hacer un vídeo donde ves si es completo o incompleto, puedes clasificarlo, puedes ver ese ritmo de parpadeo, cuántos parpadeos al final por minuto, y luego, sobre todo, podías medir, porque tiene para poderlo medir, la distancia interpalpebral máxima, ¿no? Y entonces, claro, lo bueno era poder hacer el tratamiento, o sea, medirlo antes, hacer el tratamiento y ver después si realmente había una apertura mayor. Y eso con el queratograph se puede hacer, ¿no? Y es otra de las indicaciones o de las funciones que puede tener este equipo, que ya digo, para mí es imprescindible si haces ojo seco. Maravilloso, maravilloso, muchísimas gracias. Y quería yo personalmente hacerles una pregunta y es, tenemos a varios de nuestros asistentes en este webinar con intereses de incursionar en el ojo seco, en desarrollar prácticas de ojo seco. ¿Qué recomendaciones, qué mensaje les podríamos dar a nuestros participantes en este nuevo emprendimiento? A aventurarse a ver a sus pacientes, a invertir en una unidad de ojo seco como perlas para este nuevo emprendimiento en el que están entrando. Sí. Bueno, si quieres empiezo yo, por ser más médico el tema. Y por eso yo creo que eso mejor tú vas a saber responder. Pero bueno, tú misma, que si quieres meter ahí cuña, hablas y lo dices. No, a ver, lo primero, yo creo que ojo seco es que se tiene que meter cualquier oftalmólogo que esté haciendo cirugía. Fíjate, ya no te digo el segmento anterior, incluso de retina, porque es uno de los elementos muchas veces que el paciente te das cuenta que te puede ganar visión después de una cirugía de retina o de vitrio, si tiene o no tiene bien la lágrima. Entonces, claro, decir, soy oftalmólogo, el ojo seco. No, no, es que es fundamental, es que es la patología más frecuente que te vas a encontrar. Entonces, si además estás haciendo refractiva, facorefractiva, lentes premium, todo esto, bueno, es que no te queda más remedio. Entonces, que lo tengas montado como una unidad especial o que tus oftalmólogos, tú mismo, te vayas moviendo a formarte mejor en el mundo de lo que va apareciendo de ojo seco, es que es fundamental. O sea, ahí es que no hay duda. Sí que es cierto que si lo puedes organizar
como unidad dentro de un departamento de oftalmología, grande o pequeño, porque al final puedes tener una habitación, ¿no? Pero ¿dónde va la unidad? Quiere decir, al final la unidad es que tengas un equipamiento, pero que también tengas la información. Has de tener flyers, has de tener una web, has de tener información donde el paciente puede ir a ver y aprender qué es lo que hay de ojo seco, porque ya te va a venir aprendido. Y esto pasa pues, cuando apareció la cirugía refractiva. Al final la gente, o las lentes intraoculares, ya te vienen y te saben oiga doctor, yo creo que me ponga la lente tal que he leído que es muy buena. Vamos, en el ojo seco tienes que tener esa información. El paciente lo ha de entender y no necesitas tanto espacio. Entonces, claro, lo que sí tienes que formarte bien en torno a los conceptos de ojo seco, tener una tecnología que te permita hacer los diagnósticos incluso en los subclínicos, y yo creo que ahí, clarísimo, con el queratograph tienes suficiente. Es decir, yo, por ejemplo, manejo mucho, o sea, a mí el aparato que más me gusta después del queratograph es el confocal. O sea, ese es como el niño pequeño, ¿entiendes? Entonces estás todo el día jugando con eso. Y así todo lo que queráis. Dices, ¿tengo que tener un confocal? Hombre, evidentemente no. Pero claro, si estás haciendo ojo seco donde te vienen con fibromialgia, alteración de la fibra fina, incluso ahora Parkinson, Alzheimer, tal, todo esto que te va a generar ojo seco, lo vas a poder diagnosticar con estas tecnologías. Entonces, claro, el queratograph lo has de tener. Mucho más, no hace falta. Y a partir de ahí, tratamiento, ¿qué voy a utilizar? Bueno, pues voy a utilizar los fármacos que hay en el mercado, pero sobre todo voy a intentar eliminar todo aquello que al final es tóxico para el paciente, que estás echándose continuamente gotas. Ahí, yo a los pacientes les hago la broma y les digo, oye, te pones las lágrimas artificiales. A mí cuando me dicen, es que me ha dicho el médico a demanda. No, no, es que dosis botijo, que decimos, de me pongo gotas cada media hora, no vas a ningún lado. O sea, estás alterando todo lo que es el mecanismo sensitivo de esa córnea que tiene un factor neurotrófico y proinflamatorio enorme. Entonces, claro, intentamos las gotas utilizarlas en la medida justa, que es difícil decidir qué es justo, y entonces lo combinamos con tecnologías como puede ser la luz pulsada, la radiofrecuencia, nuevos láseres que se están trabajando actualmente, y eso nos va a ayudar porque no tiene ese componente de efecto secundario, ¿no? de un fármaco sobre el ojo. Entonces, bueno, has de tener un poco esto, ¿no? Las ganas de meterte, mucha paciencia, conocimiento, el queratograph o similar, si es el queratograph yo lo recomiendo, y manejarte bien con los fármacos y sobre todo tener esas tecnologías que yo creo que hoy en día una luz pulsada. Y, a ver, voy a poner una medalla, ¿no? A Thermaeye, que ha demostrado que es un aparato que está diseñado específicamente para ojos, ni siquiera los que vienen del M22, que eran los más antiguos, que se utilizaban, que se han ido readaptando, bueno, pues no están pensados para uso oftalmológico. Y sobre todo para utilizarse con gente de piel oscura, ¿no? Y que depende qué zona geográfica, pues hay mucha gente. Entonces, ese tipo de paciente que no le vas a poder aplicarlo. Por eso que, bueno, la unidad no hace falta estar pensando en un centro muy grande y gastarte una cantidad, una millonada en tecnología. No hace falta. Bueno, Bueno, maravilloso. yo quiero dar las gracias a la doctora Sara, obviamente al doctor Carlos Vergés, maravilloso, no he recibido aquí noticas personales de la gente diciendo gracias, gracias, hablando también de la posibilidad de un módulo 2 para tener un poco más de tiempo y profundizar. Pero bueno, quería darles de verdad, de todo corazón, mil gracias por estar con nosotros y habernos dado esta oportunidad de aprender de los que saben. Así que a todos los que estuvieron, mil gracias. Ya tuvimos varios desertores por horas de trabajo, entonces, sin embargo, están ahí muchísimos. No quisieran desprenderse a ustedes también por entender que tuvimos un poquito de retraso al principio. Así que mil y mil gracias. Espero que podamos programar, doctor Vergés, otra charla en el futuro porque hay mucha gente también que no se pudo conectar por horarios y Sara lo mismo. Mil y mil gracias. Encantados, un Muchas placer. gracias. Muchísimas Nos gracias y vemos. un feliz día, una feliz tarde para ustedes en España. Mil Muchas gracias. gracias Gracias, buen igualmente. día. Bueno, A todos los Hasta luego. gracias. asistentes, un buen día. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.